bendiga. Pues es un gusto verlos otra vez aquí en la casa. Pues gracias a Dios otra vez es Shabbat y podemos disfrutar de este reposo. Dice Salmo 110:2: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Bueno, ya le cantamos a Él. Ahora vamos a escuchar su voz por medio de este estudio. Amén. Shalom, hermanos. Shalom. Pues bendito sea el Eterno por este nuevo día que Él nos da y por la oportunidad de cantar, de estar juntos y de poder estudiar su palabra. Hoy vamos a seguir con el estudio de Génesis y pues la semana pasada empezamos a ver Génesis capítulo 20 en la parte donde Dios ya cumple su promesa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Donde el Eterno pues permite que también, en el 21, también que Dios permite que nazca Isaac, ¿sí? Y empezamos a ver desde capítulos anteriores, le pusimos la historia de una familia, por lo que empezamos a estudiar años atrás con Toño Vilchis, ¿sí? Y ver una historia. Bueno, él lo nombró así, pero la historia de una familia está en la Biblia desde hace mucho, ¿verdad? Y algo que me asombra es cómo Dios quiere iniciar una historia en una familia que va a terminar en bendición. Que fíjense que empezó con un hombre y pudo seguir esta historia hasta nuestros días porque ese hombre fue fiel, ¿sí? Pudo haber iniciado con Adán y por decir todos descendemos de allá de Adán, pero pues no nos quedaba de otra, ¿sí? No nos quedaba de otra, pues fue el primer hombre, fue la primer pareja, pero se equivocó y ahí cambiaron las cosas. Y con Abraham fue un hombre fiel, fue un hombre justo. Y no justo porque lo diga yo o porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijo Dios. O sea, y que Dios te diga que tú eres un hombre justo, es que las cosas se están haciendo bien. Y como esta familia, esta historia de una familia con altibajos, ¿sí? Pero sigue firme en lo que Dios dice. Y es una enseñanza que debemos tener nosotros en nuestra vida, de seguirle siendo fiel a Dios, aún a pesar de lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Que pudiéramos decir, bueno, Abraham la tuvo más fácil que nosotros. ¿Y la tendría más fácil que nosotros? ¿O estará igual? Los mismos desafíos que tuvo Abraham, los tenemos nosotros, ¿sí? Los mismos desafíos, por donde nosotros le busquemos, los mismos desafíos llegan a nuestra vida. Y decíamos que la promesa de Dios tardó 25 años en cumplirse. Y decíamos, Dios tarda sus promesas. ¿Y qué nos decía la carta que escribió Pedro? No es que se tarde, sino que ha sido paciente para que tengamos la oportunidad de reflexionar, arrepentirnos, volvernos al camino y seguir obedeciendo a Dios. No vaya a ser que regrese hoy y llega como juez, ¿sí? Y entonces sí, ya va a ser nuestra vida puesta en balanza y Él va a decidir si sí o si no. Otra lección que aprendimos es que vivamos como que Jesús va a regresar ahorita y que estemos listos para que la promesa de Él sea cumplida en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, pues, hoy vamos a seguir con la parte final del capítulo 21, ¿sí? Del libro de los Génesis, ¿sí? Así que vamos a Génesis, capítulo 21. 21, verso 22.
Génesis 21, verso 22 en adelante. Dice, por esos días, Abimelec, ¿se acuerdan quién era Abimelec? Era rey ¿de dónde? De Gerar. De Gerar. ¿Saben? No sé si ahí Vero va a tener un mapa, pero a lo mejor ahorita lo vemos. ¿Saben? Gerar es parte de lo que hoy es Gaza. De ahorita de donde está el lío con Israel, donde los filisteos viven y vivieron. En este territorio estamos viendo. Abimelec fue el que luego tomó a Sara y que Dios le habló en un sueño. Ese es Abimelec. Dice, por esos días Abimelec fue a visitar a Abraham y lo acompañó Ficol, que era capitán de su ejército. Al llegar a Abimelec, le dijo a Abraham, he visto que Dios te ayuda en todo lo que haces. Júrame ahora mismo delante de él que nunca harás ningún daño, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame también que siempre me tratarás bien, tal como yo te he tratado, y que harás lo mismo con la gente de este país donde has venido a vivir. Abraham se lo juró, pero le reclamó que tiempo atrás sus sirvientes le habían quitado un pozo de agua. Abimelec se disculpó y le aseguró, no tengo idea de quién pudo haberlo hecho, tú no me habías dicho nada y yo no lo supe hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se las entregó a Abimelec para hacer un trato entre los dos. Pero puso aparte 7 ovejitas. Abimelec le preguntó, ¿y esto qué significa? ¿Por qué has apartado esas 7 ovejitas? Abraham le respondió, quiero que recibas estas 7 ovejitas de mi propia mano. Ellas serán la prueba de que este pozo lo abrí yo. Por eso aquel lugar se llama Berseba, porque ahí Abraham y Abimelec hicieron un juramento. Luego de cerrar el trato con Abraham en Berseba, Abimelec y Ficol regresaron al país de los filisteos. Abraham, por su parte, se quedó a vivir un largo tiempo en el país de los filisteos. Ahí en Berseba plantó un árbol para adorar al Dios eterno. Muy bien. Dice ahí la primera parte, el verso 22. ¿Sí? Dice un tamarisco, ¿verdad? Okay. Abimelec y Ficol, el jefe del ejército, le dijeron a Abraham, Dios está contigo. O sea, imagínense un filisteo y llevando al jefe del ejército, le dice a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces, dice alguna versión. Dice otra versión, he visto que Dios te ayuda en todo. ¿Qué pruebas tiene Abimelec para afirmar esto? A ver, recuerden, ¿qué pruebas tiene Abimelec para afirmar que Dios está con Abraham? El sueño primero, ¿verdad? Y que le dijo, ¿qué le dice? Dios dice, ese hombre es profeta y va a orar por ti. Y si no vas y arreglas este asunto, te vas a morir. Sí, eso fue lo que vimos, ¿verdad? ¿Qué otra prueba podría tener Abimelec? ¿Ustedes creen que pasó por desprevisto la guerra que tuvo con los reinos aquel al rescatar a Lot? Fue algo que corrió ahí en toda la región y que con tan poquitos los venció. Entonces, Dios estaba con Abraham, ¿sí? ¿Y qué dijo Abimelec? Más vale estar del lado de Abraham que echármelo de enemigo, ¿sí? Entonces, ¿qué buscó Abimelec?
Estar en paz. Estar en paz, ¿sí? ¿Sí? Estar en paz, ¿sí? La razón es volverse del lado de Dios. Es mejor estar del lado de Dios, porque Dios le mostró no solo a Abraham, sino a toda la región, que el Dios de Israel era poderoso. Que la verdad los demás dioses no eran Dios, solo el Dios de Israel. Y la misma pregunta sería para nosotros: más vale hacer pacto del lado de Dios, ¿no? Amén. Sí, siempre. O sea, más vale estar del lado de Dios o de repente estamos en contra de Dios. ¿Cómo sería estar del lado de Dios? ¿Y cómo sería estar en contra del lado de Dios? La palabra lo dice. A ver, ¿cómo? Obedeciendo, estar con Dios. Obedeciendo sería estar Con Dios. con Dios. No obedecerlo sería estar en contra de Dios. ¿Sí? Y volvemos a la balanza. ¿Para dónde se inclina mi vida? ¿Sí? Dice el libro de Isaías, capítulo 30, verso 15. Isaías 30, 15. ¿Sí? Isaías capítulo 30, verso 15. Y esto nos da una idea de qué lado podemos estar y lo que le pasó a Israel, que es de lo que está hablando Israel. Dice esta versión: por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel: vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. ¿Pero qué dice Dios? Pero ustedes me rechazan. O sea, todavía Dios dice, o sea, ya hicieron las cosas mal, ya vieron cómo les está yendo, ¿sí? Vuelvan a obedecerme y yo les voy a dar poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. O sea, ¿qué va a decir Dios? Lo mismo que dijo ahí en el libro de Éxodo: quédense quietos, yo voy a luchar por ustedes. Fíjense nada más. Por ahí Sergio tiene la nueva versión internacional, y si me puede leer el verso 15 de Isaías 30. Dice: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y en la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Fíjense, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. ¿Cómo poder estar seguros? Si perdimos el camino, volver en el principio, ¿sí? Volver al principio. La nueva traducción viviente, ¿quién tiene una? Nueva traducción viviente, a ver, hermana, léalo, por favor. Dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de eso. Fíjense, Abraham, ¿cómo se sentía? Intranquilo, aún a pesar de que estaba viviendo en una tierra que era de él, pero vivía como forastero, dice ahí Pedro también. Y estaba desesperado: ay, ¿a qué horas llegará la hora en que realmente ahora sí me den los papeles de la tierra? Y estaba intranquilo por algo.
estaba en paz. ¿Por qué? Porque solo en el Señor está nuestra salvación. En la tranquilidad y en la confianza está la fortaleza. ¿Sí? Entonces, vivamos de acuerdo a los lineamientos de Dios. Y Abimelech hizo lo mismo para su vida y para su reino. Porque ¿por quién pide? Por él, por sus hijos y por los que viven con él. ¿Sí? Él quiere que esté su reino tranquilo. Y si del lado de Dios, el Dios de Abraham, es donde vamos a encontrar tranquilidad. Dice, vamos otra vez a Génesis 21, verso 23, creo es. Sí. Aquí vamos a ver varias cosas. Dice, bueno, ya teniendo en cuenta esto, Abimelech dice, verso 23, júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás. ¿Sí? Porque ya vio que lo engañó una vez y el que salió mal fue él. Nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Y miren lo que dice Proverbios 3:27. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, verso 27. ¿Sí? Miren cómo dice esta versión. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. 3:27. Otra vez, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué le está pidiendo Abimelech a Abraham? No es un favor, no es algo que le va a caer en bien no solo a Abimelech, sino a su descendencia y a los que viven con él. No es un favor, ¿sí? Y le dice, júrame. Y vamos a ver la palabra en hebreo para jurar, que es la palabra chava. ¿Sí? Creo que ahí está en la diapositiva. ¿Sí? Sí. Chava. Su raíz es la palabra shiva, que es 7. Y quiere decir, fíjense, estar completo. O sea, cuando juras es porque estás seguro de que vas a cumplir. Por eso habla de estar completo. Jurar, juramentar, solemne, exigir. Y dice, hacerse 7 uno mismo. O sea, y 7 en la Biblia tiene que ver con perfección. Entonces, cuando juras, ¿qué está diciendo uno? Me hago 7 veces yo. Como si se repitiera una declaración 7 veces. Y eso es jurar. Dice, no nos harás daño. Abimelech sabía la condición de él y por eso le dice, júrame. Conoce su condición y su manera de actuar, su calidad como hombre. ¿Sí? Y le está pidiendo un favor. Verso 24. Abraham se lo juró. Abraham le juró. ¿Sí? Dice, vamos allá a Génesis 21.
Abraham se lo juró, ¿sí? Ahí el verso 24. Y eso de hacerle un favor, bueno, yo le hacía una pregunta a mi esposa y a mis hijos. Hacer un favor también tiene que ver con tener buenas relaciones con la gente, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, la Biblia, buenas relaciones con cualquiera y como sea. O sea, le puedo hacer un favor a cualquiera y como sea. ¿Sí o no? ¿Qué decía el libro de el Proverbios 3? Si está en tu mano hacer un favor, hazlo. Pero a cualquiera, sí puedes. Y vamos a ver que la Biblia nos dice con quién tener relaciones y con quién no. Si es mala, la perdono. ¿Sí? ¿Saben qué día vino un señor y le tocó y lo abrió Jesús? Y viene el muchacho así con una cara de angustia, con una muleta, y ayúdame con algo. Y ese muchacho, si no le ayudas, te dice, ve qué negocio es, y le dijo a Jesús, dame una lija de esas usadas. Usted cree, bien malo, y quiere unas lijas usadas. ¿Para qué creen que quiere que se meta Jesús a buscar lijas usadas? ¿Sí? Pero a él yo ya lo he cachado varias veces, que ni está chueco, ni está enfermo, ni necesita muletas. Lo que necesita es ponerse a trabajar. Entonces lo vamos a ayudar. Bueno. Libro de Éxodo, capítulo 34, verso 12. Fíjate, Chuy, ahí donde decías de que ayudar a cualquier persona, Ajá. hacerle cualquier favor, ¿Sí? ¿sí? Precisamente ese capítulo 3 de Proverbios dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Entonces, de entrada, no te olvides de mis enseñanzas y guarda en tu corazón mis mandamientos. Vamos a ver qué dice Dios, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te pide un favor, o sea, aquí se está refiriendo a que cuando no niegues un favor a quien te lo pida, sí, pero ¿qué favor te va a pedir? Así No te es. puede pedir, o si te pide algo que va en contra de mis enseñanzas y mis mandamientos, pues entonces obviamente no estás obligado, ni te estoy pidiendo que hagas ese favor. Así O es. sea, en la misma palabra te va diciendo, y obviamente te está poniendo en el contexto de que lo que se te pide hacer o que tú lo puedas hacer es en función de que es ¿cómo se llama? Dentro de lo que la misma escritura y en los mismos mandamientos te dicen que puedes hacer. Así O es. sea, no, oye, te pido de favor, vente, ayúdame, ayúdame a robar. Es más, tú nomás me llevas, yo me encargo. Tú me echas aguas. Tú me echas aguas. Pues no, ¿verdad? Estás en contra de los mandamientos. Eso no te puede ayudar. Gente, una es hacer un favor, que tenemos que tener cuidado de quién hacemos un favor. Y de acuerdo de no violar los mandamientos de Dios. Y otro, mantener relaciones con quién. Y miren lo que le dice en esta versión, Éxodo 34:12. Esta se llama una versión Torres Amat. Dice, guárdate de contraer jamás amistad con los habitantes de aquella tierra, lo que ocasionará tu ruina. ¿Y de qué tierra, qué creen que le estaba diciendo Dios a Moisés y al pueblo de Israel? La tierra de los filisteos. ¿Sí?
guárdate de contraer jamás amistad con los habitantes de aquella tierra, lo que te ocasionaría tu ruina. Otra versión, la palabra Dios para todos. Ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Si haces pactos con ese pueblo, ellos te traerán problemas. ¿Sí? Y entonces con Abimelec, ¿por qué Abraham hizo un pacto con Abimelec? ¿Y por qué jura? ¿Sí? Y me decían, no, es que todavía no llegaba el mandamiento. Podría ser eso una razón, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a recordar otra vez. Abimelec escuchó la voz de Dios por medio de un sueño y reconoció quién era Dios. ¿Y qué le causó eso en Abimelec? Miedo, temor y, si quieren, hasta reverencia. Llega con Abraham en lo que acabamos de leer y reconoce al Dios de Israel. ¿Sí? Esa pudiera ser una razón por qué Abraham hace un pacto con Abimelec. Pero debemos de tener cuidado con quién nos relacionamos. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Y le decía a mi esposa cuando estaba estudiando y vi este pasaje, le dije, lo pongo. 1 Corintios capítulo 5 verso 9 en adelante. Y ahorita me van a decir por qué dije lo pongo. Verso 9, de verso 9 en adelante. 1 Corintios 5, del verso 9 al verso 13. Eso es lo que vamos a leer. Y fíjense nada más algo que va a poner Pablo aquí. En mi carta anterior les supliqué que no se juntaran con gente inmoral. Verso 10. Pero no me refería a la gente inmoral de este mundo que vive en avaricias, robos o idolatrías. Si así fuera, tendríamos que salir de este mundo. Verso 11. Lo que quise decir fue que no se codearan con los que, llamándose hermanos, cometen pecados sexuales, viven en avaricias, idolatrías, borracheras y robos. Con esas personas ni a comer se junten. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los de afuera? Pero ciertamente tenemos la responsabilidad de juzgar a los de adentro. Dios juzgará a los de afuera. Ustedes expulsen a ese malvado. Fíjense nada más, ¿de quién está hablando Pablo? De tener cuidado. Y digo, ¿está duro este pasaje? ¿Con quién juntarse? ¿Con quién tener relaciones? No porque vaya a una congregación quiere decir que es buena persona. Y voy a ir un poquito más allá. No aquel que porque trae una Biblia y porque lee la Biblia es buena persona. Dice, tengan cuidado con eso. ¿Cuáles son los más peligrosos? Los que aparentan, los que fingen. Los que fingen, esos son, porque a veces no te das cuenta. Y no te lo esperas. ¿Y sabes hasta cuándo te das cuenta? Hasta que te dan el golpe. ¿Sí?
Aquí alguien a veces me dice, eres muy confiado. Y sí, hasta que un día nos pasó, ¿verdad? O sea, somos muy confiados a veces. Y por eso dijo Jesús que por la falta de amor, por la maldad, el amor vino a menos. Y también Jesús dijo que seamos sencillos como palomas y prudentes y astutos como una serpiente. Y yo decía, pues ¿cómo tenemos que hacer? Ay, tiernos, bonitos como una palomita. Pero aquí lo que está diciendo Jesús no es eso. Traten de agarrar una paloma allá en la plaza de armas, a ver qué tan fácil es agarrar una paloma. ¿Cómo andan los niños? Detrás de ellas. Y parece que ya la van a agarrar y vuelan. ¿Qué está diciendo Jesús? Tengan cuidado de que no se dejen atrapar por esa clase de personas. ¿Sí? Y a veces, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Sí, David también decía, me lo esperaba del malo. ¿Pero no de quién? Del íntimo, del que comía conmigo. ¿Y a quién le pasó? A Jesús. Que eso que dijo David era una profecía del que moja el plato junto conmigo. Moja el pan ahí junto conmigo. Comíamos del mismo plato. Tengamos cuidado de eso. ¿Sí? Por eso decía también la palabra que juzguemos a los espíritus. ¿Sí? Y a veces decimos, a veces me he metido en líos porque la mayoría de la gente ha oído, es que a mí no me toca juzgar. No me toca juzgar a ese hermano. ¿Y qué dice aquí Pablo? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? O sea, a los de afuera, ¿quién los va a juzgar? ¿Y a los de aquí de adentro? Nosotros. ¿Sí? Y no al que está dando el estudio, Bueno, que sí, o sea, que no nomás yo juzgue. O sea, todos. Con la palabra. De aquí está hablando de un caso muy especial. De discernir. Así es, de discernir. La palabra juzgar como discernir. Para Ándale. poder distinguir entre una persona si es buena o no. No de dar sentencia. Porque a veces también ahí está nuestro error. El dedo. No es dar sentencia. Es de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues aquí las cosas las estás haciendo mal. La palabra es esto. Así es. ¿Y qué dice Pablo aquí? Y a ese que está haciendo las cosas mal y que ustedes lo tenían muy apapachado, Expulsen. y por hacerle un daño, no. Era que valorara de lo que se está perdiendo. ¿Sí? Entonces, pues, por eso debemos de tener cuidado. ¿Sí? Y pues bueno, Dios nos permita pues tener cuidado de con quién tener relaciones, de con quién hacer pactos. ¿Sí? Porque ya vimos, decía en Éxodo, luego nos puede traer grandes problemas. ¿Sí? Sí, pues algunos ya hemos pasado por eso. Y también por eso les decimos no. Sí, a veces nos tardamos en aprender. Génesis capítulo 21 verso 25. Bueno, ya que había dicho el 24, te lo juro. ¿Sí? Verso 25. Y dijo, aprovechando, ya que andamos en esto de aclaraciones y de favores, pues bueno, ¿saben qué? Tus siervos nos quitaron un pozo.
un pozo de agua. ¿Sí? Ese es mío. Nosotros lo cavamos. Y un pozo de agua en esos tiempos significaba algo que, Es como una riqueza. deja tu riqueza, es algo necesario, que no podías vivir si eso no está. Más en el desierto. ¿Sí? O sea, era un lugar donde podías vivir, y que no tenerlo te va a ocasionar problemas. ¿Sí? El verso 26, ¿qué le dice a Abimelech? No lo sabía. No lo sabía, no me lo habías dicho. ¿Sí? Hasta ahora que me lo dices tú. Bueno, ya se ponen de acuerdo. ¿Sí? Abimelech, ¿cómo fue? Favor tras favor. ¿Sí? Tú me haces uno, yo te hago otro. ¿Sí? Y ahora va el compromiso. Verso 27 dice: Abraham tomó ovejas y vacas y se las entregó a Abimelech para hacer un trato entre los dos. ¿Y para qué eran las vacas y las ovejas? Para que se las llevara a Abimelech. ¿Saben para qué era? Para partirlas a la mitad y hacer la ceremonia del pacto. Para eso era, no era para que se las llevaran y hicieran una carnita asada. Era para partirlas a la mitad y hacer un pacto. Hacer un pacto, en hebreo un brit. ¿Sí? Para eso llevó esas ovejas. ¿Sí? Verso 23 al 30 dice: Abraham apartó 7 ovejas y se las entregó a Abimelech como una prueba que yo cavé el pozo. La palabra para prueba, ¿sí? ¿Cómo dicen sus versiones? Prueba. Hicieron un tratado. Dice, a fin de que me seas testigo. Testigo. ¿Para qué son esas ovejas? Como un testigo. Un testimonio. ¿Sí? Es como el anillo de matrimonio. ¿Qué dice ahí? Es la palabra edad, que es testimonio o testigo. O sea, le digo, estas ovejitas sí te las vas a llevar. ¿Sí? Estas ovejitas sí te las vas a llevar. Y cada vez que las veas, te vas a acordar que ese pozo es mío. ¿Sí? O sea, las cosas claras. Ahora Sergio, ¿qué hace? Cuando van a buscarlo para hacer un contrato entre dos personas, ¿qué hace Sergio? Y firma. ¿Y saben algo que aprendí ahora que Sergio es notario? Que uno tiene registrada su firma hasta con un color de tinta. Si alguien firma con otra tinta, ¿verdad, Sergio? No vale. No vale. ¿Sí? Me acuerdo también de una vez que Gustavo me dio un cheque con creo que firma con rojo, creo, ¿verdad? Y así me dio un cheque y yo dije, oiga, pero no me lo van a valer. Dijo, sí te lo van a valer. Tú nomás diles quién soy. Y ya dio. Y si ya nomás le dije quién es, es el notario, y ya me lo valieron. Un cheque firmado con tinta roja. ¿Y por qué lo haría con tinta roja? Porque escogió esa tinta, como su firma está registrada así. ¿Sí? Con tinta roja. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Aquí Abraham, por decir, esta es mi firma y esta es mi tinta. ¿Sí? Verso 31. Dice, por eso aquel lugar y el pozo se llama
Beer-Seba. En hebreo es Beer-Sheva, que es Ber es pozo y Sheva juramento. ¿Cómo se llamó ahí? El pozo del juramento. O el pozo de los 7. Porque fue También, ¿por qué? Por las 7 corderas. Corderos. O el 7 de. Porque Así es, De totalidad. de totalidad. O sea, este es un juramento válido, válido. ¿Sí? Dice, Abraham y Ficol, su general, regresaron a la tierra de los filisteos. ¿Cuál era? Gerar. Verso 33. Abraham se quedó a vivir largo tiempo en la tierra de los filisteos y plantó un, algunas versiones dice tamarisco, ¿sí? Y otras versiones dicen un árbol. Vamos a ver lo que quiere decir esa palabra que está ahí en árbol o en tamarisco. Es la palabra eshel. Fíjense nada más que es extensión arboleda, así estaba escrito, de cualquier tipo. O sea, plantó muchos árboles. Y luego dicen, o hay una clase de árboles que es un tamarisco. Ahí no están muy seguros de lo que es realmente la palabra que se usó ahí, pero dicen que la más usual era eshel, extensión de árboles, ¿sí? Y un tamarisco, también busqué lo que era un tamarisco. Dice que un tamarisco puede ser un arbusto, porque hay de varias clases, o un árbol que llega a medir de 1 metro a 15 metros de largo. No sé si ahí está el tamarisco. ¿Y saben qué propiedad tienen también esos? Dice que es como una barrera contra el viento. ¿Sí? ¿Qué también hacen? Estabilizan los taludes y las dunas. Y es para el control de la erosión. O sea, por sus raíces profundas. Es resistente a condiciones adversas, resistente a enfermedades y plagas. Ese es un tamarisco. ¿Sí? Y luego dice ahí vamos a quedarnos con esos datos ahí, porque van a estar interesantes. La última parte del verso 33 dice que ahí plantó el árbol de tamarisco, ahí en Beer-Sheva, e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. ¿Sí? Así dice la Nueva Versión Internacional. La TLA dice, ahí en Beer-Sheva plantó un árbol para adorar al Dios eterno. La Dios habla hoy, dice, plantó un árbol, un tamarisco, e invocó el nombre del Señor. La versión moderna dice, y plantó a Abraham un bosque en Beer-Sheva, e invocó el nombre del Dios eterno. ¿Qué plantó? Y Abraham, dice la Kadosh, y Abraham plantó un campo junto al pozo del juramento, y ahí clamó en el nombre de Yahvé. ¿Sí? La palabra para adorar que viene ahí, o invocar, es la palabra kara en hebreo, que es encontrar, sea accidentalmente o de manera hostil. O sea, ¿cómo es encontrar de accidentalmente? Ay, aquí llegué. Y de manera hostil, ¿cómo es de manera hostil? A la brava. Ahí voy. O sea, a la brava. ¿Sí? Y llamar
aclamar, anunciar, convidar, leer, pregonar, predicar, traer, dar voces. Eso quiere decir la palabra cara, que se está usando para adorar o invocar. Veíamos, plantar un árbol para invocar el nombre de Dios. ¿Necesitaría un árbol para invocar el nombre de Dios? Como que no me suena muy bíblico, ¿no? Como que idolátrico. ¿Sí? Porque, pues no. Y viendo el significado de las palabras, ¿sí? Tanto de tamarisco, que era, ¿qué? Esher, y como para invocar es la palabra cara, ¿sí? Dicen que también para Esher dicen que su raíz está en la palabra shoel, que es preguntar o pedir. Y yo digo, como que no tiene mucha relación, pero ahí está su raíz, en Esher. Entonces, viendo esto, Abraham, dice, puso un lugar de hospedaje donde la gente podía venir a pedir o preguntar, y él como persona que conocía a Dios, los hospedaba y respondería a las preguntas y juntos buscar al eterno Dios de Israel. ¿Para qué hizo ese lugar? Para adorar. Y puse yo aquí, invocar el nombre de Dios no es nada más andar gritando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cómo se agarran? Grite, grite, grite. Eso no es adorar. Adorar no es solo cantar. Eso no es adorar. Una vez me invitaron hace ¿cuántos años? Pero de Cuernavaca. Como unos, ¿qué? 12 años. No, pero ese tampoco, no tanto. Estaba Jesús bebé, chiquito. Empezaba a hablar. Y llegamos al lugar y decía, era, ¿cómo se llamaba el campamento que era? Congreso de adoración. Congreso de adoradores, así se llamaba la reunión. Y llegamos y nos sentamos al lugar donde iba a haber el congreso de adoradores. Y me senté y estaba todo tranquilo y se veían instrumentos allá arriba. Y de repente que apagan las luces. Y empezó a salir humo por entre las bancas. Y luego empezaron a salir luces de colores y rayos. Y me agarra Jesucito y me dice, papi, venimos a un circo. Y yo dije, pues, ¿qué creen que le dije? Pues parece que sí, mijo. ¿Cómo se llamaba? Congreso de adoradores. Y que empiezan con todo eso. Y que empieza el ruidazo a todo lo que se podía subir. Grite, 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 grite. No nos aguantamos y nos salimos. Se acabó y nosotros estábamos allá afuera. Y el que organizaba todo, lo conozco y le dije, a ver, ven para acá. ¿Cómo se llama esto? Adoradores. Y le dije, ¿tú crees que eso es adorar a Dios? ¿Tú crees que eso es adorar a Dios? Y le dije, adorar va con un estilo de vida diferente. Puedes no cantar, puedes no tocar ningún instrumento y adorar a Dios. Entonces, adorar a Dios va más allá de que podemos entender aquí de Abraham
de que ahí decía, Señor, te necesito. No va más allá de proclamar quién es Dios, de enseñarle a la gente quién es Dios. Y eso también es adorar. Proclamar el nombre de Dios, no solo cantando. Hace poco platicaba también con mis hijos y con la familia de Charlie y con las niñas que tocan, que a veces los cantos hablan de todo menos de adorar a Dios. A veces los cantos parecen peticiones, más que adoración, más que honrar a Dios. ¿Qué dicen los cantos? Dame más de ti. Te necesito. Y dice, soy más que vencedor. ¿Y Dios dónde quedó? Dios dónde quedó en la supuesta adoración. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Decía Jesús en cuestión de las necesidades, Él ya conoce lo que necesitamos, o no conoce lo que necesitamos. ¿Y está mal pedírselo? No está mal pedírselo. Y decíamos, una comunicación con Dios donde nada más pides. Imagínense la comunicación entre Vero y yo. Y Vero nada más me ve y me dice, ya se va a acabar, ya hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, ¿sí? Hay que pagar el teléfono, ya se va a acabar el gas, ve a traer despensa, ya falta esto, ya falta el otro, necesito la ropa, mira los niños, mira la escuela, y nada más me habla para eso. O al revés, nomás yo llego y le digo, Vero, dame de comer, dame de almorzar, dame de cenar. Necesito esto, necesito lo otro, haz esto, haz lo otro, así que ella. ¿Qué va a decir Vero en un momento dado? ¿Sí o no? ¿Sí? O al revés de que ella me pida, ¿qué va a decir yo en un momento dado? No va a querer llegar a la casa. ¿Y qué le hacemos a veces a Dios? ¿Qué le hacemos a veces a Dios? Esa es la relación que Dios espera con nosotros. ¿Qué era adorar? ¿Se acuerdan? Sí, anunciar, pregonar, predicar. Anunciar y pregonar lo que Dios Leer. es y ha hecho. No solamente pregonar lo que necesito, es decirle a la gente quién es Dios, que lo conozcan y lo que ha hecho. No nada más decirle a la gente, Dios es el que provee tus necesidades. Entonces ahí se ve que Abraham se quedó tiempo suficiente para que plantara y creciera. Entonces todo ese tiempo es como preparar un lugar propicio para que otras personas llegaran, se refrescaran, y ahí aprovechaba Abraham para hablarles del Dios verdadero. Así es. Entonces, que imagínate un lugar donde hay agua, sombra, aire, fresco, por los árboles, pues obviamente das gracias a Dios. Que En llegaste medio a del ese desierto lugar. que llegaste a un Era lugar un de paz. oasis. Era un oasis en medio del desierto. ¿Y quién va a aprovechar eso para hablar de Dios? ¿Abraham? Es como cuando la hermana Cande nos invita a su casa a preparar su tamaliz para que la palabra sea escuchada, o Rosy o cualquiera de nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, pues preparemos un lugar para que el nombre de Dios sea invocado. Como lo que aconsejan en la película, ¿cómo se llama?
Entonces, pues sí, tomar ese lugar uno para orar, para estudiar, para que el nombre de Dios sea anunciado, ¿sí? Tener este lugar y prepararlo. Y decíamos, era un lugar desértico ahí, lo que está diciendo Rosy. ¿Sería un esfuerzo plantar árboles? Sí. El cuidado. Del lado de a veces de plantar uno no es nada más hacer un pocito y ahí ponerlo. Tener cuidado, regarlo. ¿Y con qué propósito? Así es, con qué propósito plantarlo, ¿sí? Libro de Salmos, capítulo 71. Abraham vive en estancia. 71, desde el verso, vamos a leer el verso 14, desde el verso 14. Salmo 71, verso 14. Dice, yo por mi parte siempre confiaré en ti y te alabaré más todavía. Y aquí está hablando alguien que ya es mayor, que ya es anciano. Por mi parte yo siempre confiaré en ti y te alabaré más todavía. Aunque no alcanzo a entenderlo, a todas horas diré que eres un Dios que salva con grandes actos de justicia. Dios mío, ahora voy a recordar tus hechos poderosos y hablaré de la justicia que solo tú puedes hacer. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro y hasta ahora sigo hablando de las maravillas que has hecho. Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Eres incomparable, pues has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta el cielo. ¿Sí? Este anciano del que habla Salmo 71, ¿sí? Su deseo es decirle a la gente, tener vida y fuerza, Sí. claridad para decirle a la gente quién es Dios. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Abraham? ¿Cuál era? Si así fueran las cosas, y le digo, y esto lo digo por los significados de las palabras. ¿Cuál era el deseo de Abraham? Tenía aquí 100 años. ¿Y cuál puede ser el deseo? Seguir hablando de los poderosos hechos de Dios. El 19 me gusta mucho, dice, aunque estoy lleno de canas. ¿Sí? O el 19 en algunas versiones. ¿Cómo dicen otras versiones? Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Fíjate nada más. La NTV dice, ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Dios nos permita seguir haciendo esto, seguir hablándole a la gente, ya de viejitos. ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios? Salmo 118.
verso 17. Salmo 118, verso 17. Miren lo que dice. Aún no me quiero morir. ¿Y qué decimos de esto? Yo tampoco. ¿Sí? Yo no me quiero morir. Aún no me quiero morir. Quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. ¿Se fijan? Vivir por vivir. ¿No? ¿Qué está diciendo el salmista? O sea, aún no me quiero morir. Quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. ¿Hasta cuándo hablar de lo que Dios ha hecho? Mientras viva. ¿Dónde y cuándo? Decíamos, a mí me han dicho muchas veces, es que ahorita no es el momento de hablar de Dios. Ahorita no es un momento oportuno para hablar de la Biblia. Así me han dicho un montón de veces. Pero ¿saben qué le dijo Pablo a Timoteo? En la Reina Valera dice, habla a tiempo y fuera de tiempo. Así dice. Y la versión moderna dice, habla cuando sea oportuno y cuando no lo sea, también habla. Entonces, ¿cuándo hay que hablar de Dios? Siempre. Siempre. Siempre hay que hablar de Dios. Eso sí es algo que no debemos quedarnos callados. ¿Sí? Ok. Bueno, y aquí se acaba en Génesis 21, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí se acaba este capítulo. ¿Sí? Inició con el nacimiento de Isaac. También vimos la expulsión de Ismael y de Agar, de ahí de la familia de Abraham. ¿Sí? Y vimos el pacto con Abimelech. ¿Qué aprendimos de este capítulo? Pues que nuestras decisiones tienen consecuencias a la larga o a la corta. Pueden ser, como pudimos que acá con Ismael, hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, como quiso Abraham y Sara, en ayudarle una ayudita a Dios, pues trajo consecuencias para ellos y para los hijos y para los papás. Nuestro propósito de vida debe ser proclamar a Dios a todos los que nos rodean. Aún de viejito. Aún de viejitos. Pláticas de jóvenes, ¿cuál debería ser? De todo poder platicar, pero que la conclusión sea que qué bueno es Dios. Dios es bueno. ¿Sí? Eso es lo que a eso debemos de concluir nosotros. Otro enseñanza del capítulo 21. Que las promesas de Dios no se tardan y se cumplen en su tiempo. Y si nos dice ahí la Biblia los años de Abraham y de Sara, quiere decir que para Dios no hay imposibles, aunque a nuestra vista y a nuestro cuerpo físico diga que ya no puedes tener hijos, Dios dice que sí y se va a hacer. Y se cumplió en Isaac. Okay. Y los tiempos de Dios no son los mismos que nuestros tiempos. O sea, Okay. Dios es eterno, entonces para Él a lo mejor 10 años es una pestañada. O sea, Sí. Sí. Decíamos que para Dios no se tardó nada, ¿verdad? En cumplirle a Abraham. Y también podemos ver a veces la naturaleza o lo duro de los corazones de las personas. O sea, Agar vivió con la familia de Abraham muchos años. No sé si salió con ella, o sea, porque dice que Abraham salió de su tierra con su esposa y su sobrino y criados. Me imagino que salió ella con Sara, ¿no? Como una de sus criadas. Y vio todas las bendiciones
necesidad. Y en vez ella en vez de sí clamó, y todavía y fue, digamos, tuvo la misericordia del Eterno de no ver morir a su hijo. Pero sin embargo, en vez de decir, mira, es un Dios bueno, un Dios misericordioso, ¿qué hizo? O sea, se volvió a sus dioses, se volvió a su pueblo, y no solamente eso, sino que envenenó la vida de su hijo. Así es. Y lo que aconteció, ¿no? Y por el contrario, vimos a un Abimelech que, sin, digamos, haber vivido con Abraham, sin tener de cerca sin Vivir ver tan con de él. cerca o vivir las bendiciones del Eterno, las vio y dijo: oye, Abraham, ve, ¿Me conviene? vamos a hacer pacto, porque tu Dios es un Dios, Que sí es. es un Dios que sí es, y es un Dios que te cuida y te protege y te escucha, ¿no? Y entonces, como vemos cómo pues alguien que estuvo muy cercano pues no aquilató, Ujú. o sea, realmente No valoró. no valoró, y alguien que no estaba tan cercano, pero que nada más de ver, por así decirlo, Le fue le suficiente. dijo: con eso tengo. Sí. Entonces, aprendemos de que todos podemos ser parte del pueblo de Dios y gozar de sus promesas, pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Esa es decisión mía, ¿sí? Y tenemos que valorar lo que Dios ya nos ha mostrado. Otra enseñanza que podemos ver. A mí me queda claro que tenemos que tener cuidado también con quién nos juntamos y a quién le vamos a hacer un favor, ¿Quién le decimos aunque hermano? podamos. Perdón. ¿Y a quién le decimos hermano o amigo? Sí, Eso está. sí. Pero es verdad, digo, pues ya, ¿qué le hago? Si Dios me lo está diciendo por medio de la Biblia. Y uno piensa que porque dice Dios que pues uno tiene que ayudar a la persona que ve desvalida, ¿verdad? Pero tiene uno también que tener cuidado cómo nos está explicando en su palabra cómo debemos de ayudar. Así es. Sí. Sí, Pues Dios nos ayude a seguir entendiendo su palabra sí. y haciéndola parte de nosotros. A mí una persona me pidió una vez que le pusiera una inyección. Ya cuando vi la receta me di cuenta que era una inyección pues para no tener un bebé. Y entonces, como era muy muy conocida mía, pues no me pude negar. Pero en mi mente yo decía: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Y sí le puse la inyección, pero no le inyecté líquido. Y ahorita me recuerda eso, que como uno tiene que tener cuidado cuando uno hace un favor, ¿verdad? Y pues nada más hice como que se la puse, y ya cuando le quito la jeringa, vacié el líquido en el algodón y ya, supuestamente yo le puse la inyección, pero sí, entonces uno tiene que tener cuidado con el que uno hace. Así es. Porque, híjole, está bien canijo. Amén. Muy bien. Pues gracias a Dios por este capítulo, y pues Sí. la semana que entra, Que prueba, hermano. sí, Digo, que prueba. Ay, sí. la semana que entra Génesis capítulo 22, y vamos a ver que Dios le va a decir a Abraham: ¿me amas? Demuéstramelo. Y luego usted nos va a preguntar a nosotros. No, pues es que Amamos. Como Yeshua le preguntó a Pedro. como Yeshua le preguntó a Pedro: ¿me amas? Demuéstralo. Sí. Es lo que le va a decir Dios a Abraham. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Sirve, Padre. Cuando abrimos tu palabra,
no vamos a tener nunca un mal consejo para nuestras vidas. Al contrario, vamos a tener vida, vamos a tener bendición para con nosotros. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando a entender, que abras nuestra cabeza, nuestro corazón, podamos aprender y así poner por obra. Permítenos vivir de acuerdo a lo que ya entendimos. Bendito seas, Padre. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te pedimos por nuestros hermanos que están escuchando tu palabra. Te pedimos por la familia y te pedimos por el pueblo tuyo, el pueblo de Israel, esparcido por todo el mundo. Gracias por este Shabbat. Mira nuestras vidas, nuestras necesidades y ten misericordia. Te amamos, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues bendito sea Dios por este sábado. Vamos a cantar y nos despedimos. Amén. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Bueno, pues chao a todos. El Eterno les bendiga. Y pues nos vemos hasta el otro Sabbat, si Dios quiere. O si Dios quiere antes. Y si no, pues nos vemos en el reino.